sí lo habíamos hecho, ¿no? Este ejercicio de la onda sí lo hicimos en Excel. Lo que nos falta es hacer este, que es bastante sencillo en realidad. Entonces acá es donde yo quiero invitar a un voluntario o voluntaria que comparta su hoja de Excel para poder hacer este ejercicio. ¿No hay voluntario o voluntaria? Yo, ingeniero. ¿Quién es Teresa? ¿Quién habló? No, Lorena Salcedo. Ah, Lorena. Ya, Lorena, a ver, adelante. Todos lo tienen que hacer en casa, todos abran su Excel, este ejercicio es para todos, ¿ya? Ah, qué gracioso, tengo que dejar de compartir yo, pues, ¿no? Sí, ingeniero. Un ratito. Ingeniero, disculpe, están haciendo los ejercicios del capítulo 3, ¿verdad? Sí, estamos empezando con el capítulo 3, donde nos habíamos quedado, habíamos hecho un ejercicio de Excel muy sencillo, ahora vamos a hacer uno también en esa misma línea. Y ya dejé de compartir, ¿no? ¿O no? No veo dónde está el... Sí, ya dejó Sí, de ya dejó. compartir. Ya, ya puedes compartir, Lorena, tu Excel. Me avisa si puede ver mi pantalla, por favor. Sí, la pantalla ya se ve. Ya, ahí está. Bueno, entonces un poco para abreviar, yo les voy a compartir en el chat los que serían los encabezados de las columnas de lo que vamos a hacer ahora. Ya, voy a copiar y voy a darles esa ayudita. ¿Dónde está el chat? Ya, acabo de compartir los que serían los encabezados de las columnas. Entonces, lo que tienen que hacer es copiarse ese archivo que les he enviado ahorita por el chat y lo pegan en la primera fila de su Excel. No, en la celda A1 sugiero que lo pongan en la A1 para que todos hagamos lo mismo, todos tengamos lo mismo y nos podamos ayudar. Ajá, ¿qué pasó ahí? Claro, tendrías que ponerlo, darle un mayor tamaño a ciertas celdas donde no... Ajá, eso es. Ya, muy bien. Entonces, fíjense, tenemos la primera columna, ¿no? ¿Qué cosa es la primera columna? La primera columna es un ángulo tita en grados, ¿no? En inglés se dice degrees, por eso aparece ahí deg, ¿no? Pero son grados. Si quieren, pónganle GRD, grados, lo que quieran. Lo que tenemos que hacer ahora, entonces, es ingresar valores desde 1 hasta 360. ¿Para qué? Para simular justamente una apertura de ángulo desde 1 hasta 360, es decir, para completar un círculo. Entonces, lo que hay que hacer en la celda, claro, 1, 2, hay formas de rellenar más rápido, ¿no? Ajá, eso es, hasta 360. Ya, ingeniero. Ahora. Ya, ahora en la siguiente columna, en la columna B, tenemos que está el mismo ángulo tita, pero en radianes. ¿Cómo convertimos los ángulos de la primera columna a radianes? Fácil. Multiplicando cada uno de esos ángulos por pi y dividiendo entre 180. Eso es. Por pi, o sea, la palabra pi, pi, abre y cierra paréntesis. Esto, reitero, todo el mundo tiene que hacer esto. ¿Ah?
¿ya? En 380. Y esa fórmula ya la pueden copiar hacia abajo. Obviamente, el valor que le corresponde a 360 grados tiene que ser igual a 2 veces pi. O sea, 3.14 por 2 o 6.28. Ya. Ya, ahora tenemos la siguiente columna C. ¿Quién se acuerda qué cosa significa W minúscula? ¿Qué significa W? ¿Quién se acuerda? Significa velocidad angular. ¿Ya? La velocidad angular se expresa, ahí sería bueno ponerlo, ¿no? Después de la W, paréntesis, radianes por segundo. Ya que le estamos poniendo unidades a todo, le ponemos rad sobre S, o sea, radianes por segundo. Y vamos a usar un valor constante. ¿Se acuerdan ustedes que vimos en teoría que el movimiento ondulatorio se representa con una rueda girando? ¿No? Entonces, si gira, quiere decir en este caso que vamos a usar un valor constante, es decir, un radián por segundo, la unidad, un 1. Podríamos usar otra cosa, o sea, estamos poniendo simplemente, ya saben que un radián es la extensión que tiene el radio de ese círculo extendido sobre los bordes del mismo, ¿no? Eso es un radián. Pero vamos a asumir que la velocidad es constante, de tal manera que ese valor 1 que has ingresado, Lorena, cópialo hacia abajo a todos los demás. Solamente dale doble clic ¿ves en la celda donde estás ubicado? Ahí fíjate que hay dale doble clic ahí en esa esquinita. Y ya se copia para todos. Ya, entonces ahora vamos a estimar el tiempo. El tiempo no tiene unidades ahí, sería bueno ponerle sus unidades. El tiempo son segundos. ¿Ya? Le vamos a colocar el tiempo y en este caso vamos a asumir que el tiempo es proporcional al ángulo de giro. En otras palabras, el tiempo va a ser igual al valor de la celda A2 entre 360. Ya, ingeniero. Ya, ahora lo que corresponde hacer es multiplicar la columna C por la columna D, ¿no? Como se indica ahí. Ajá. ¿Sí está bien? Sí, claro. Está bien. Veo que ya avanzaste también con eso. Es B por T por 2pi. Ojo que la columna F también es un ángulo, ¿ya? Es un ángulo calculado en función a la velocidad angular y al tiempo. Recuerden que conforme pasa el tiempo, en una ruedita que está girando, el ángulo θ está cambiando a cada momento, ¿no es cierto? Y ese cambio está representado por la velocidad con que se mueve, con la velocidad con que gira esa bolita, multiplicada por el tiempo. Entonces, si ustedes se fijan bien, miren cómo el ángulo va cambiando, pues. ¿No? Empezó con 0.017, etcétera, etcétera, y se ha ido incrementando.
Ahora le tenemos que calcular cuál es el seno de dicho ángulo. Es seno de tita. Entonces aplican acá función trigonométrica. Ya. Y ahora el coseno. Muy bien. Ahora hemos llegado a la columna I. La columna I nos pide calcular cuál es la distancia X. ¿Se acuerdan que ese círculo girando sobre sitio va avanzando? De tal manera que hay una trayectoria sobre el eje X, ¿no? que es cambiante. Entonces, para poder calcular ese valor X sobre o sea, calcular el valor en el eje X que corresponde a cada uno de esos ángulos. Para eso, lo que se debe hacer es dividir el ángulo que está en la columna F, dividirlo entre pi, simplemente. Y ese es el valor que toma, ¿ya?, en radianes el valor del eje X. De tal manera que el último valor de esta serie debería ser igual a 2. No le pongas radianes. Está, bueno, ya, pero ya, está bien, está bien. Pero comprueba que el último valor tiene que ser un 2, porque hay 2 pi radianes, ¿no?, en un giro, ¿no?, en un 360 grados. Ya, está bien. ¿Lorena? Sí, ingeniero, sí, sí sale 2. Ya. Sí lo vi, lo que pasa es que se había congelado la pantalla. Ya, ahora se requiere conocer cuál es la diferencial, o sea, cuánto cambia el incremento en la función seno dividiendo entre el incremento del valor X. En otras palabras, lo que hay que hacer ahora es restar la celda G3 menos la celda G2. ¿Ya? Pero poner esa operación entre paréntesis, ¿ya? O sea, abre paréntesis G3 menos G2 dividido, o sea, slash, entre, abre paréntesis, el valor de I3 menos I2. Y el valor es diferente, o sea, no da un valor constante, da un valor diferente. ¿Ya? Esa relación entre el incremento del ángulo o el seno de un ángulo y el incremento o el cambio que hay sobre el eje X es diferente a cada momento. ¿Ya? Ahora hay que hacer lo mismo pero con el coseno. O sea, en otras palabras, te digo cómo es. Ah, ya. Ya. Hay que abrir paréntesis y restar H3 menos H2 y cierras paréntesis. H3 menos H2, cierra paréntesis. Ahora, todo eso entre, o slash, abre paréntesis, I3 menos I2. I3 menos I2, cierra paréntesis y enter. Y eso lo copias todo para abajo. Ya está, ingeniero. Ya, podrán comprobar ustedes entonces que esa no es una relación constante. Es decir, que depende de dónde está el ángulo, de la apertura del ángulo, el valor que va a tener respecto al eje X. Ahora, para demostrar que esto está más o menos bien hecho, lo que hay que hacer es aplicar la identidad que está en la columna L,
¿no? Y calcular o demostrar, ya saben ustedes, que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo tiene que ser igual a 1. Si sale igual a 1 es que lo hemos hecho bien. O sea, en buena cuenta tienes que Sí. calcular el seno del ángulo que está en F2, el valor en F2, a ese valor, sacar el seno a ese valor F2 y el resultado elevarlo al cuadrado. Y luego a todo eso, sumarle el coseno del ángulo que está en la columna F y elevarlo al cuadrado. Si no sale 1, retírense del curso, inscríbanse en otro. Lo que no me sale Sí sale, Inge, sí sale. Sí sale, no me ¿no? sale el iconito. Perdón. Lorena, ya lo tienes No ahí está ya, mal. de frente. No, sí está bien. Ya lo tienes de frente ya. Solamente pon G2 al cuadrado más Es que justamente estoy H2 tratando al de cuadrado. hacer la pincita esa. Ay, Dios, se me va la palabra. El sombrerito, ¿no? Yo no sé cómo se llama Eso. tampoco. Un Y sombrerito, el teclado, ¿no? mi teclado está mal, no puedo hacerlo, tengo que copiarlo del internet. Entonces lo que puedes hacer es multiplica 2 veces el seno de F2, multiplícalo por seno de F2. Función potencia, si no, ingeniero. O función potencia. Tanta sabiduría, a ver. No, amiguitos. Ay, ¿mi audio está prendido? Ya, ingeniero. ¿Salió 1? Sí. Ya, bueno, entonces eso ya lo puedes copiar hacia abajo. Bueno, espero que en casa lo estén haciendo todos igual. Es un ejercicio sencillo, lo que falta hacer ahora es las gráficas, ¿no? Graficar estas funciones, por ejemplo, graficar el seno de tita, graficar el coseno de tita en la misma gráfica y graficar el incremento de la función seno dividido entre el incremento en el eje X y lo mismo para el coseno. O sea, 4 líneas, ¿no? En la misma gráfica, un poco como jugando con los números para ver qué diferentes pueden ser las curvas resultantes de la función seno o coseno. Tema, ¿no? Del movimiento ondulatorio, porque ahora vamos a hacer más ejercicios con funciones un poco más complejas que esta. ¿Qué pasó? ¿Te salió un punto? Sí, ingeniero, creo que seleccioné mal los datos. ¿Sería solamente de los datos de seno, la primera gráfica? No, la idea es tener la función seno, coseno en la misma gráfica. Es que yo creo que has empezado mal. Yo te sugiero que empieces primero, borra esa gráfica que has hecho. Ya. Borra eso, no, cierra eso. Uh-huh. Yo te diría, ubícate en la celda F1
No, G1 sería, ¿no? No veo que te has ido a la derecha en tu Excel, no veo un encabezado de la columna G, que es la que tiene el seno. Ahora sí lo veo. Ya, ahora sí. Ahora, mantenga apretada la tecla Shift. Ahora presiona la tecla Fin. Y luego presiona la flecha hacia abajo de tu teclado. Ya. La idea es que se bloqueen. Ajá, ya. Ahora, en insertar, bueno, estás en la pestaña Insertar. Ahí puedes utilizar el icono de las figuras de líneas que está debajo de la de barras. Fíjate que, no, más arriba, al medio, a la izquierda, de donde estás ahorita. Arriba, esas líneas que se ven. ¿Esta? Arriba de ese gráfico de pastel. Al menos, eso es, ahí, dale. Tienes que volver a ubicarte en la, ajá. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué Ya, no, está bien. El asunto es que se te ha ido para abajo. Lo que tendrías que hacer es cortar la gráfica, irte arriba y pegarla en las primeras, en la parte de arriba, ¿no? De tu tabla. ¿Esta serie de números? Ay, perdón, ingeniero, soy un poco lenta por eso. O sea, tienes que hacer control Justo X. por eso quiero ofrecerme para poder practicar. Está muy bien. Cortar la gráfica, o sea, haz control X y luego te vas arriba a las primeras filas y la pegas ahí, control V chica, de manera que esté arriba, ¿no? Que se vean los encabezados. Solo sube Ajá. tu imagen, nada más, Ahí Lore. está. Ya está. Gracias, ¿No? amiguitos. Lo que falta acá, lo que falta es la leyenda. Entonces, puedes ir a diseño, a la pestaña diseño. Puedes ir a la... Ajá, y a la izquierda, al extremo izquierdo, vas a ver agregar elemento de gráfico. ¿Títulos de ejes? No, lo que hay que poner es leyenda. O sea, Ah, ya. claro, ahí está abajo leyenda, mira. Mm, Y bueno, elige cualquiera de esas opciones, pues arriba, abajo. No sé. Ya, ahí está de color. Ahora ya puedes agregar más curvas. Entonces, puedes, primero seleccionar la figura, clic derecho, ujú. y agregar datos. Hay una opción que te va a seleccionar datos, perdón, seleccionar datos. Le pongo agregar y selecciono la columna coseno. Así es, ahora agregar, seleccionas coseno, ¿no? Y, o sea, se va a abrir una ventanita, ahí está, te está pidiendo primero el nombre de la serie. El nombre de la serie está en la celda, claro, H1, y abajo, en la celda que dice valores de la serie, ahí borra ese valor que aparece ahí, bórralo completamente y vete a la celda H2. Claro, y mantén apretada la tecla Shift, luego presionas la tecla Fin y luego presionas la flecha hacia abajo. Ahora sí. Ya está, muy bien. Ahora tienes que hacer lo mismo con la celda J y K. Entonces, fíjense que hay tienen la función seno y coseno tienen una forma inversa, ¿no? Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre estos diferenciales de la función seno y coseno. Ya. ¿Ya? Muy bien. Eso era, ¿no? Jugar con estas funciones para observar el cambio.
Por ejemplo, ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría si se cambia la velocidad angular? ¿Qué cambio habría en esas curvas si se cambia la velocidad angular? Por ejemplo, ahorita tenemos una velocidad angular que está en la columna C igual a 1. ¿Qué pasa si le ponemos un valor igual a 2? ¿Le cambió? Cámbialo por 2. Ya. ¿Eso te ha pasado? No. Tienes que Sí, cambiar le puse 2. todos los valores. ¿Ah? Yo no veo la columna C acá. Ahora sí. Es que deberían verse más ondas. No, a todos, pues, tienes que cambiarle a todos. Ya le puse a todos. Ah, ya, ahora sí. ¿Qué pasó acá? ¿Quién me cuenta qué pasó? ¿Te das cuenta? Hay una mayor variación. Ahora hay 2 ondas. Ya no es una sola, ahora son 2 ondas. Porque le has aumentado la velocidad angular. O sea, hay más giros. Antes daba un giro por segundo, ahora hay 2 giros por segundo. Por lo tanto, aparecen más ciclos. ¿Y qué pasa si le pones un 4 a velocidad angular? A ver. ¿Qué pasaría? Wow. No, se ha congelado, no veo qué ha pasado. ¿Puedes mostrar? Sí. No veo la figura. Ya, ¿se dan cuenta? Ahora hay 4 ondas, ya no una sola. Y miren el diferencial, los diferenciales cómo cambian. ¿Ya? Entonces, esto es lo que estudiamos en este capítulo, ¿no? El movimiento ondulatorio, simple, no nos metemos en muchas complicaciones, pues esto puede ser extremadamente complejo, ¿ah? Desde el punto de vista matemático no es el propósito, el propósito es aprender haciendo, como estamos haciendo ahora. Y esto, con este ejercicio hemos terminado esta parte y ya estamos listos para entrar a ejercicios un poquito más complicados. Gracias, Lorena, ya puedes dejar compartir, muy bien hecho. A ver, Muchas gracias. pregunto a todos, ¿en casa les ha salido así? Sí, G. Graben estos archivos que están haciendo en su carpeta, que les sirve como mantener pues un archivo con ejercicios y cosas que después ustedes pueden revisar. Ya, a ver, ¿quién sigue de voluntario? Primero voy a compartir mi pantalla para ver el siguiente ejercicio, ¿ya? Ya, ¿se está viendo mi pantalla de PowerPoint? Sí, ingeniero. Ya, entonces vamos a pasar ahora a la diapositiva 13. Acá habíamos visto teoría, ¿no? De qué es lo que sucede cuando hay 2 ondas de igual frecuencia y velocidad angular. ¿Qué cosa es lo que pasa cuando 2 ondas se están propagando en un medio? Como se muestra acá en esta figura, ¿no? En esta figura estática se muestra que hay una onda representada, perdón, voy a poner, no, acá no hay cursor, espero que sí se ve el cursor de mi computadora, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, gracias. Entonces, fíjense, acá hay una onda que está representada con el segmento A, ¿no? Un radio A, digamos. Este radio está girando sobre sitio. Ya saben ustedes que un círculo que gira genera un movimiento ondulatorio. O sea, es un vector, ¿ya? Que gira. El ángulo de giro está representado por la multiplicación de la velocidad angular por el tiempo, como hemos visto en el ejercicio que su compañera acaba de hacer. Al mismo tiempo hay otro vector B. Hay otro vector B que también está girando sobre sitio con una misma frecuencia y velocidad angular que el vector A. ¿Qué sucede cuando esto pasa? Se genera un tercer vector, el vector C. ¿Ya? Y todo eso está explicado en estas fórmulas matemáticas que yo no voy a detallar, no hay tanto tiempo, simplemente
hacer mención a que esto lo vamos a practicar en Excel. Vamos a ver cómo es que se resuelve esto haciendo, ¿ya? En teoría, estas clases de cosas yo comprendo que es bien pesado de revisar. Tal vez lo importante aquí son estas ecuaciones, ¿no? La magnitud del vector C es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de A y de B. Este es importante, ¿ya? Esta ecuación de acá. Y también que la tangente del ángulo θ que se genera cuando la velocidad angular se multiplica por el tiempo es igual a A entre B, el vector A entre vector B. Y la tangente de φ, que es el ángulo de fase, ¿ya?, que se genera entre las dos ondas, o sea, que la que le da origen a C es igual a la tangente de B sobre A. Dicho eso, avanzo al siguiente tema, donde hay un ejercicio, donde ahora sí vamos a ver si esto que estoy diciendo es cierto o no. Pregunto, voluntario o voluntaria. Ojo que el ejercicio es para todos, en realidad no, acá no hay voluntarios, todo el mundo lo tiene que hacer. ¿Ya? Solamente estoy preguntando quién se ofrece como voluntario para mostrar esto para compartir su Excel. No hay voluntarios. Ya, entonces, si no hay, voy a usar la lista de asistencia. No, lista de asistencia no, aquí mismo. A ver, ¿dónde está? Vamos a llamar, a ver, al azar a Luis Ángel Sosa Bustíos. Sí, ingeniero. Buenas noches, Luis Ángel. ¿Puedes compartir tu pantalla para resolver esto? Sí, ingeniero. Gracias. Entonces yo en este momento lo que voy a hacer es copiar esta diapositiva Sí. y la voy a pegar en el chat para que su compañero Luis Ángel pueda también compartirla y de esa manera nos ayudamos todos a resolver este ejercicio. A ver, un momentito. Está en mi pantalla, ingeniero, disculpe. Sí, sí, se ve, se ve. Se ve. Y también puede ver usted en el chat que ahí está el ejercicio resuelto. O sea, este es un ejercicio resuelto que yo les pido hacerlo en clase, en su casa. Y yo estoy acá para resolver cualquier consulta que haya. Les reitero, y entiendo que hay un nuevo integrante del curso, que estos ejercicios que estamos haciendo en clase son del mismo tipo de ejercicios que van a venir en el examen, en el balotario. ¿Ya? Así que procuren entender cada ejercicio que se desarrolla, porque de esa manera se garantiza que a la hora del examen ustedes tengan más posibilidades de resolver bien. Muy bien, entonces el enunciado dice, dos ondas, es decir, dos movimientos armónicos ondulatorios, se propagan en la misma dirección. Encontrar el movimiento ondulatorio resultante si x1 es igual al seno de velocidad angular por tiempo más 60 grados de fase y el vector x2 es igual a 2 veces el seno de la velocidad angular por el tiempo. Entonces acá se trata de dos ondas que al propagarse generan una tercera. La pregunta que se nos está haciendo es encontrar esa ecuación. ¿Ya? Encontrar esa ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tomemos nota de lo que tenemos que hacer es hallar el valor de x, donde x es igual a x1 más x2. De esa manera, tenemos que al sumar las dos funciones se obtiene seno
de velocidad angular por tiempo más 60 grados de fase más 2 veces el seno de velocidad angular por el tiempo. Entonces, fíjense que por identidades, ¿ya? Por identidades trigonométricas, que esto lo deben haber estudiado ustedes de todas maneras, lo han visto en el colegio y seguramente en algún curso preparatorio de la carrera, que el seno de un vector A más B es igual al seno del vector A por el coseno del vector B más el coseno del vector A por el seno de B. Entonces, esa ecuación es la que hay que replicar. De tal modo que X, el valor que estamos buscando, fíjense, por identidades, aplicando identidades se asume que A es igual al seno de... No, perdón, que se asume que velocidad angular por el tiempo es A y que 60 es el valor de B. A ver, a todos les pido, este no es un ejercicio tan de Excel, ¿eh? Hay que hacer algunos cálculos, pero no muy complicados. Acá lo que se necesita es que ustedes reflexionen sobre lo que se está haciendo. ¿Ya? Tenemos una ecuación en la que se está sumando el vector x1 y x2. Para resolver eso, tenemos que usar identidades, que es la que está ahí en negritas, ¿no? Seno de A más B es igual al seno de A por coseno de B, etc. Entonces, acá se está haciendo un reemplazo. Se está haciendo un reemplazo. Se está asumiendo, ¿ya?, que A es igual a velocidad angular por tiempo y que B es igual a 60. Eso nos da una nueva ecuación. Entonces, ahora lo que le pido a su compañero y a todos ustedes es que obtengan cuál es el valor del coseno de 60. ¿A cuánto sale igual a...? Acá dice que 0.5 es el coseno de 60. A ver, compruébenlo. No cuadra, ¿no? ¿Quién se da cuenta por qué no sale 0.5? Está saliendo menos 0.95. Es decir, a tu compañero le ha salido menos 0.95. ¿Por qué? En radianes, ingeniero. Tiene que estar en radianes. Tiene que estar en radianes. Entonces, para pasarlo a radianes, ese 60 hay que multiplicarlo por pi y dividirlo entre 180. No, pero eso está, ese coseno está bien. Lo que hay que hacer ahí dentro, a continuación del 60, no, póngase en la celda C4, donde estaba. Ya, ahí donde usted ha puesto coseno 60, luego del 0 hay que poner un por pi. Por pi, abre, cierra paréntesis, y slash, o sea, dividir entre 180. Ya, ahora sí. Ahora sí debería salir. Ahora sí. Ya, entonces está bien. Coseno de 60 grados es igual a 0.5. Y ahora también tenemos que obtener el seno de 60, porque la identidad también nos obliga a encontrar el seno de 60. ¿Cuál sería el seno de 60? Según esto, es 0.86. Recuerden que esta transformación de por pi entre 180 es necesario porque ustedes van a resolver esto en radianes, en Excel. Si quieren, usen su calculadora y no van a tener ese problema, pero es mucho más práctico usar el Excel en un examen que usar la calculadora. Ya, ahora sí salió, ¿no? 0.86. Entonces, simplificando la ecuación que habíamos obtenido, ahora tenemos que x, es decir, la ecuación resultante es igual a 0.5 por el seno de velocidad angular por el tiempo más 0.86 por el coseno de la velocidad angular, más 2 veces el seno de velocidad angular.
Entonces, acá hay espacio para seguir simplificando, ¿no? Hay espacio para seguir simplificando y tenemos que el valor de x, de la función x, es igual a 2.5 por el seno de velocidad angular por tiempo más 0.86 por el coseno de velocidad angular por tiempo. Pero acá tenemos que recurrir a un truco. También sabemos que esa función x es una onda y que tiene una magnitud c, una amplitud c, que multiplica al seno de la velocidad angular por tiempo más un ángulo de fase phi. Por teoría, eso es así. La ecuación resultante tiene esa fórmula, o esa forma, perdón, c que multiplica el seno de velocidad angular por tiempo más phi, donde phi es la diferencia angular entre las dos ondas que le dieron origen. Por lo tanto, también por teoría, vimos hace un ratito que el valor de c, la magnitud del vector, es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de los vectores que le dieron origen. Entonces, acá a mí me salió un valor 2.66. ¿Pueden comprobar ustedes eso en casa? Los valores de A y B ya los tenemos, ¿no? Ya los habíamos calculado. No calculado, está por identidades, ¿no? El valor de A es igual a 2.5. Evidentemente, por identidades, por similitud, el valor de A es 2.5 y el valor de B es 0.86. $2.64. Bueno, a mí me salió 2.66 seguro por redondeo, ¿no? Que yo hice con calculadora ya hace un tiempo. Ya, entonces fíjense, ya tenemos la magnitud del vector resultante. Y ojo que el vector resultante es c por el seno de velocidad angular por tiempo más el ángulo de fase. Por lo tanto, la ecuación que nos está quedando la tenemos ahí abajo, ¿no? X igual a 2.66 por el seno de velocidad angular por tiempo más el ángulo de fase. Por teoría sabemos cómo se calcula el ángulo de fase, ¿no? El ángulo de fase, phi, es igual al arco tangente de B sobre A, donde B ya sabemos que es 0.86 y A es igual a 2.5. Entonces, ¿cuál sería el ángulo de fase? A mí me salió 19 grados, ¿no? Pero, a ver, ¿cuánto le sale a ustedes? Ya, pero acá, similarmente, acá lo que hay que hacer es convertir eso a radianes. O sea, luego del 2.5 hay que multiplicar por 180. Por 180 y dividir entre pi. Ojo que lo que hay que hacer es el arco tangente, ¿ah? Ahí no es tangente, el arco tangente, o sea, a tan tiene la función, a tan. No tan, sino a. No, creo que es a tan, ¿ah? Sin R. A-T-A-N, a tan. Si no me equivoco, ¿ah? No sé, a ver. Ya, pero lo que falta ahí, después del 2.5 hay que multiplicar por 180 y dividir entre pi. Ya, ahora sí debería salir. ¿Qué pasó? Mm,
¿Qué pasó? Cierra paréntesis en 2.5. Claro, claro, claro. Falta un paréntesis al final. Ahí está, 19 grados, ahí está. Ya, entonces, con eso queda demostrado este ejercicio tipo sobre cómo obtener la onda resultante, la ecuación de onda resultante, conociendo las dos ondas que le dieron origen. Acá podríamos seguir haciendo una comparación, ¿no? De columna X1, columna X2 y columna X para poder calcular cuál sería la forma de la onda. Pero bueno, mejor vamos a hacerlo en el siguiente ejercicio, porque eso es justamente lo que viene en el siguiente ejercicio. A ver, en casa le salió, yo les recomiendo especialmente, revisen este ejercicio desarrollado porque es un ejercicio tipo o típico. ¿Ya? Algo de eso va a venir en el examen sí o sí. Listo, gracias Luis Ángel. Ya, Ahora, ya. sí, ya puedes dejar de compartir. Muchas gracias. Vamos a seguir adelante. Yo voy a compartir ahora mi pantalla nuevamente. Ya, entonces, ya hicimos este ejercicio. Ahora pasamos a esta teoría que la vimos en clase, diapositiva 15, muy compleja. No la puedo explicar acá, nos tomaría toda una clase, esto no vale la pena. Es simplemente la formulación, si nos interesa, la formulación lo que hace es determinar la suma de dos ondas que tienen diferente frecuencia y amplitud. En el ejercicio que acaba de resolver Luis Ángel para todos, las ondas tenían la misma frecuencia y la misma amplitud. Lo único que las diferenciaba era el ángulo de fase. Pero en este caso, las dos ondas son diferentes. ¿Ya? Son diferentes en frecuencia y en amplitud. Al final, de lo que se trata, y eso sí lo voy a explicar en esta figura, fíjense, acá tenemos un vector A, ¿no? Y tenemos un vector B. Imagínense que ambos están rotando sobre su eje. Los dos tienen diferente frecuencia y diferente amplitud. Por lo tanto, van a estar cruzándose todo el tiempo. Pero igual, la combinación de esos dos movimientos ondulatorios generan un tercero, que está representado aquí con el vector C. Y ahí está toda una matemática detrás que se simplifica mucho cuando vamos a hacer un ejercicio en Excel donde todo va a quedar más claro. ¿Ya? Yo prefiero hacerlo en Excel de frente que explicar esta teoría que toma mucho, pero es importante que la teoría la conserven porque es el sustento de lo que vamos a ver ahora en práctica. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a la siguiente diapositiva, que justamente la combinación de dos ondas de diferente frecuencia y o amplitud generan esta clase de gráficas, ¿no? De combinaciones. Esta onda que ustedes están viendo es la resultante de combinar dos ondas. O sea, esta onda, estos paquetes de pulsos que estamos viendo acá, son el producto de la combinación de otras dos. ¿Ya? De tal manera que a este efecto de una amplitud cambiante en el tiempo, como estoy ahorita moviendo mi cursor, se le llama un fenómeno de pulsación. O sea, un cambio en la amplitud. No es un cambio en la frecuencia, es un cambio en la amplitud de la onda lo que genera. ¿Ya? Y ahí está toda la matemática detrás. No la voy a explicar en detalle porque es muy complejo, es mejor, como digo, hacerlo en práctica. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a replicar este ejercicio que estamos viendo en pantalla, esta ecuación, esta fórmula, esta onda que estamos viendo, compleja en pantalla, la vamos a replicar en Excel con este ejercicio que ahorita estoy mostrando. ¿Ya? Entonces, con esto va a quedar aclarado van a quedar aclaradas las dudas que hay sobre cómo
cómo dos ondas generan una tercera cuando la frecuencia y la amplitud es distinta. Voy a dejar de compartir y voy a pegar en el chat la tarea que vamos a hacer ahorita. Pregunto si hay algún voluntario o voluntaria para este ejercicio. ¿No hay? No hay voluntarios, entonces voy a buscar acá al azar, a ver. ¿A quién invitamos? A ver, a ver, a ver. A ver, el alumno nuevo que está estrenándose en este curso. A ver, preséntese el alumno nuevo que hoy día está debutando en este curso. ¿No Sí, está? ingeniero, buenas noches. Buenas noches y bienvenido al curso, Allen Eduardo. Sí. En esta clase usted habrá visto cómo los ejercicios los hacemos de modo participativo, así que ahora le toca a usted compartir su pantalla para que usted desarrolle en su Excel lo que todos tienen que hacer en su casa. ¿Ya? El ejercicio no es solo para usted. Ok, ingeniero. Yo lo voy a ayudar a resolver. Entonces, por favor, comparta su pantalla de Excel y también fíjese que en el chat están las directivas, las instrucciones para hacer esta práctica. Entonces, sugiero que copie el contenido del chat, esa gráfica, esa diapositiva, y la pegue en Excel, así como hizo su compañero hace un rato. Ya. Ok, ingeniero. Así. ¿Sí se ve, no, ingeniero? Sí se ve, sí se ve. Ya. Miren, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? El ejercicio busca representar cómo dos ondas, llamadas en este caso Y1 o Y1 y Y2, que son diferentes, ¿ya? Las vamos a construir y las vamos a graficar por separado y las vamos a sumar por separado, ¿ya? Para ver qué es lo que pasa. Entonces, lo que yo le pido para resolver esto es justamente replicar en su Excel, ¿ya? Copiar en Excel estos valores A, F1, F2, BW1, BW2, cópienlos acá por favor en la columna A, ¿no? Donde A es igual a 1, F1 minúscula es igual a 6, F2 minúscula es igual a 7, BW1, ya saben, W es velocidad angular, ¿ya? De tal manera que tenemos aquí dos velocidades angulares. Tenemos también dos frecuencias diferentes. La frecuencia 1 es igual a 6 ciclos por segundo, por ejemplo, y la frecuencia 2 es igual a 7. Ya, entonces, si eso ya está hecho, ahora lo que corresponde... perdón. ¿Cómo se calcula la velocidad angular? La velocidad angular se calcula multiplicando 2 por pi por la frecuencia. 2 por pi por la frecuencia. Entonces, ese valor que usted obtuvo, 37.09, calcúlelo, o sea, con fórmula. O sea, en lugar de ingresarlo a mano, perdonen, me había olvidado ese detalle, signo igual 2 por pi por la frecuencia que le corresponde. En este caso, estamos hablando de BW1, o sea, velocidad angular de la frecuencia 1. Por lo tanto, eso lo multiplicamos por 6. O la celda B2. Ya, salió, ¿no? Igual al valor de acá, ¿no? De Sí. la lámina, de la diapositiva, ¿no? Ya, está bien. Sí, ingeniero. Ya, entonces ahora vamos a construir una tabla que va a tener 4 columnas. Una columna T de tiempo,
una columna Y1, o sea, Y1, una columna Y2 y una columna Y1 más Y2. ¿Así? ¿Dice ingeniero? Claro. Ya, entonces, en la T minúscula, ¿ya? Porque T es tiempo. En acústica, tiempo es con minúscula. Ajá, eso es, ya. Entonces, ahí vamos a poner valores desde 0, o sea, T va a ir desde 0 hasta 100. Vale. Ya está, ingeniero. Ya, entonces, ahí falta una columna, Y1 más Y2. En la H, la columna H va a ser Y1 más Y2. Ajá, Y1 más Y2. Ya. ¿Qué cosa nos dice el enunciado para Y1? Y1, el valor de Y1 es igual a la amplitud que multiplica al seno de 5 veces la velocidad angular por el tiempo. Entonces, ¿tenemos la amplitud? Sí la tenemos. ¿Velocidad angular tenemos? Sí. ¿Tenemos el tiempo? Sí. Entonces ya tiene usted todo para aplicar esa función Y1. ¿Cómo sería? A por el seno. Ojo que siendo constante A, el valor de A está en B1. Entonces, no, un momentito, por orden. Primero la amplitud. ¿Cuál es la amplitud? ¿Cuál es la celda? Ajá, ya. Pero eso tiene que ponerle F4 para que quede anclado, porque es una constante. Ah, ya. O sea, ya, muy bien. Ahora eso se multiplica por la función seno. Abra paréntesis. Ahí nos dice una constante 5 que multiplica la velocidad angular que le corresponde. En este caso sería W1. Y otra vez F4, porque ese es un valor constante. Por el tiempo. Que en este caso T es igual a 0. Ajá. Pero ojo que esto tiene que pasarse a radianes. Entonces, hay que ahora a continuación por pi, pi abra y cierre paréntesis, entre 180. Ajá, y enter. Y ahora, dele, ahí donde está, ahí está, muy bien. Bueno, debe estar bien. Yo creo que sí. Ya, ahora hay que graficar esa función. Ya, hay que graficar esa función y nos debería dar una gráfica igual a la que está al lado derecho en color azul. Yo diría que solamente grafique la columna F, porque como los valores van de 0 hasta 360 no es necesario, no es imprescindible, si quieren háganlo, pero no va a cambiar mucho la figura por eso. Ahí está. ¿Se parece o no se parece a la primera gráfica? Sí se parece, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Ahora hay que hacer la segunda función. La función Y2. ¿No? Donde la función Y2 dice que es la amplitud, perdón, 1.2 multiplica la amplitud. O sea, signo igual 1.2 por la amplitud que está en la celda B1, F4 para que se quede anclada, por el coseno de 4 que multiplica la velocidad angular. En este caso sería velocidad angular 2, ¿no?
y tienen que anclar porque es una constante, F4 por el tiempo, que es variable, entonces en este caso sería la celda F2. Y por pi entre 180, porque hay que convertir esto a radianes. Ya, entonces ahora ya puede graficar. Y debería salir una gráfica como la del medio. Yo sugeriría que le cambie color amarillo también, ¿no? Para que sea, porque no se confunda con la otra, ¿no? Uy. ¿Así, ingeniero? Sí, sí, está igual, ¿no? Sí, aproximadamente igual. Ya, muy bien. Fíjense que esas dos funciones que se han construido, estas funciones seno y coseno que se han construido, tienen diferente amplitud, ¿ya? Y tienen diferente frecuencia, tienen diferente velocidad. Entonces, en esencia son distintas. Entonces, ¿pero qué pasa si sumamos estas dos ondas, ¿no? Si estas dos ondas se están generando del mismo punto, desde un mismo punto, se genera una tercera, que es lo que vamos a lograr sumando Y1 más Y2. Para sumar Y1 más Y2 tendríamos que entrar a 1000 ecuaciones, como hemos visto en la teoría, ¿no? La lámina complicadísima con un montón de cosas. Pero acá en Excel es más fácil. Sumemos directamente, colóquese Allen ahí. Y simplemente sume el valor que está en la celda F2 más G2. Y listo. Sin complicaciones trigonométricas, ¿no? Sin mucho número. Entonces ahora ya podemos graficar. ¿Qué pasó ahí? Se rayó. Ya, ahora sí. Está acá. Entonces, fíjense esa forma compleja, ¿no? La suma de las dos anteriores nos ha dado esa tercera, que yo sugiero ponerla de color verde para que sea comparable con la que el ejercicio nos plantea. De tal manera que a lo mejor sería bueno que la diapositiva que hemos usado de muestra, puede usted moverla para la derecha y más bien aproximar las figuras, las tres figuras que ha hecho. No, yo diría que la derecha, para que no estorbe, porque ahora vamos a hacer otra cosa. Ajá, ya. Ahora sí, ya usted puede acomodarla en el orden en que fueron obtenidas, ¿da? Primero la azul, luego la amarilla, luego la verde. Ya está, ingeniero. Ya. Ahora vamos a ver al lado, desplácese por favor al lado izquierdo de sus datos para hacer unos cambios ahí. Ya. Entonces, yo creo que ha quedado claro cómo se grafica una ecuación de onda, la cual está ahí como Y1, cómo se grafica una segunda ecuación de onda que está en Y2 y cómo se le suma. Es algo bastante sencillo, ¿no es cierto? Pero, a ver, yo digo, ¿qué pasa si cambiamos la amplitud?
por ejemplo, ese valor que está A igual a 1 le ponemos, por decir, pongámosle 5. Reemplácelo por un valor 5 a ver qué pasa. Mm, Es decir, el valor que está en la Sí, celda P2 ya le cambió a 5. ¿Qué sí, pasó? sí, ingeniero. ¿Qué sucedió? La amplitud aumentó. La amplitud solamente, en el eje Y solamente alcanzaba el valor de 1, ahora alcanza el valor de 5, que es la máxima amplitud. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? En el caso de Y1, en el caso de Y2, la amplitud máxima es 1.2, la amplitud que usó Y1, por lo tanto es 6. 1.2 por 5 nos da 6, por eso la amplitud máxima es 6. Ya, vamos ahora a cambiar la frecuencia. ¿Qué pasa si cambiamos la frecuencia 1? Ahorita está en 6. Vamos a ponerle en lugar de 6, póngale 15, a ver qué pasa. Ya, la onda Y1 se afectó, Y2 obviamente no cambió. Y miren lo que pasó con la onda Y3. Y1 más Y2, ¿no? Tal vez es muy dramático ponerle 15. Vamos a ponerle, a ver, pongámosle 8 en lugar de 15. ¿No? De repente 15 es mucho. Bueno, a lo que voy es que cualquier parámetro que ustedes cambien, cualquier parámetro que sea constante en esas funciones que ustedes cambien, va a generar resultados sobre la onda que se va a producir o generar. Entonces volvámoslo a dejar donde estaba. ¿Cuál era la frecuencia? 1 y 6 creo, ingeniero. 17, claro. Ahora, por ejemplo, la frecuencia 2 que está en 7, cambiémosla y pongámosles 2, por ejemplo. Que F2 sea igual a 2, no 7. A ver qué pasa. ¿Se dan cuenta? De esa manera ustedes pueden ir jugando, ¿no? Con la resultante, con una onda resultante. Y de hecho es también un tipo de ejercicio que puede venir o de problema que puede venir en el examen, ¿no? Yo les pido calcular cuál sería la amplitud máxima de una onda, ¿no? Porque ustedes fíjense en estas gráficas, las amplitudes van, fíjense en la primera gráfica, la que está en color azul, la amplitud está yendo de 0 a 1. Entonces mi pregunta puede ser, ¿cuál es la máxima amplitud de una onda? Sí, la frecuencia es tal, la amplitud de onda es tal. Entonces, acá estamos viendo que la amplitud de onda está cambiando constantemente. Va desde 0 a 1 y puede llegar a -1, ¿no? Una y otra vez. En la ecuación Y2, la amplitud también es, la amplitud máxima es 1.2. Y la amplitud resultante en la ecuación, la gráfica de abajo, creo que no veo bien, creo que es 2, la amplitud máxima, ¿no? Más menos 2, porque en realidad la amplitud juega en ambos sentidos, pues para el máximo y para el mínimo de la onda. ¿Están viendo ustedes eso que estoy diciendo? La amplitud de la onda, fíjense cómo va desde +1 a -1 en la primera gráfica, en la de en medio va desde +1.2 a -1.2 y en la otra de +2 a -2. ¿Lo están viendo? Sí, ingeniero. Entonces, una pregunta puede ser, determine cuál es la amplitud máxima de una onda que tiene estos parámetros, frecuencia tal, velocidad angular tal, ¿no es cierto? Y eso se obtiene graficando. O no graficando, sino calculando, ¿no? Aplicando la ecuación y viendo cuál es el rango de variación de ese valor. Obviamente la amplitud es el valor que está antes de la función seno o coseno. Ya, bueno, a ver, preguntas, comentarios. Nos quedan 10 minutos de clase nomás. A ver, no sé si nos alcance para hacer un ejercicio. Voy a mirar qué hay por acá. Yo creo que sí. Sí nos alcanza el tiempo para un ejercicio más. Ya, listo. Muchas gracias, Allen. Ya, ingeniero. Gracias. Ya puede dejar de compartir. Y ahora invito a una de las chicas. A ver, ¿quién está acá?
Lucía Corrales. Lucía ha salido antes a hacer estos ejercicios. Creo que una vez. El viernes salí. Ah, ya. Avísenme ya, quien haya salido recientemente. La idea es que todos salgan, pues, que todos nos ayudemos. Aldisa Velasco. Alisa Velasco. No está. A ver. Ruth Guzmán. Ruth Guzmán. O sea, se supone que... Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Ruth. ¿Qué tal? ¿Puedes sí. compartir tu pantalla? Lo que ocurre es que yo no estoy ahorita por una laptop, yo estoy por celular. Es por eso que yo habitualmente, después de esto, yo recién veo las grabaciones y empiezo a volver a hacer en mi laptop. Sí, porque pues, comparto en dos tiempos. O sea, yo tengo una hermana que también está en la universidad y la cuestión es de que ella usa la laptop también a esta hora y yo me toca el celular. Una vez que ella ya termina, yo veo las subgrabaciones de este día nada más y ya de los viernes sí, normal. Ya, bueno, está bien, yo no comprendo las dificultades que hay. Bueno, yo tengo acá que somos 39, pero ustedes son las únicas chicas junto con Lorena. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No. ¿Dónde están las chicas? No vienen a clase. A ver, Andrea, veo, recién me doy cuenta que está Andrea Huacaico. Andrea. Ingeniero, disculpe, la compañera Lisa ha escrito por el chat que está por celular y se encuentra en provincia. Entonces la escucha entrecortado. Por eso es que no puede participar. Ya, muy bien, está bien, gracias. Andrea. Andrea Huacaico. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Andrea, ¿puedes Sí, compartir ingeniero. tu pantalla para hacer el último ejercicio del día? Ingeniero, disculpe, estoy de celular. Se me complica un poco. Ya, sí, pues, con celular no se puede. Ingeniero, yo puedo compartir, si es que nadie puede. ¿Quién es Carol. yo? Carol. ¿Carol Sí. qué? Carol Ramírez. Carol Ramírez. No la veo en la lista de asistentes. Bueno, evidentemente está. Ya, bueno, como sea. A ver, comparta su pantalla y yo mientras tanto voy a copiar el ejercicio resuelto. Ya, lo voy a compartir en el chat. Ya, acabo de copiarlo para todos, ¿ah? Todos en casa copien eso y péguenlo en su Excel. El ejercicio está desarrollado, es un ejercicio de analogía. ¿Ya? Y a ver, la idea es que todos lo resuelvan en casa y entre mirar acá la pantalla que ha compartido su compañera y lo que ustedes están haciendo cada uno en su máquina, pueden resolver este ejercicio. ¿Qué pide el ejercicio? El ejercicio dice, un movimiento armónico simple está dado por la ecuación x en función del tiempo, que es igual a 10 veces el seno de 10 veces el tiempo menos un ángulo de fase que es de 30 grados. ¿Ya? Donde x está en metros, el tiempo t en segundos y el ángulo está en grados sexagesimales. Nos pide hallar primero la frecuencia y el periodo del movimiento. También nos pide la amplitud máxima, la velocidad angular y la aceleración. Y por último nos pide hallar la amplitud, la velocidad y la aceleración cuando el tiempo es igual a 0 y cuando el tiempo es igual a 1. Entonces, vamos a ver la primera de las preguntas, la pregunta A. ¿No? En la pregunta A nos pide hallar la frecuencia y el periodo del movimiento. Para resolver eso, se usa analogía. ¿Ya? Por analogía. Es decir, que una ecuación de onda, escrita como x o x de t, es igual a la amplitud A, ¿ya? La amplitud A que multiplica al seno
de la velocidad angular por el tiempo menos un ángulo de fase, tita. ¿Ya? Y la ecuación que nos está dando este ejercicio es 10 veces el seno de 10 veces el tiempo menos 30 grados. Por lo tanto, por analogía, fíjense, la analogía, el valor que multiplica el tiempo necesariamente es la velocidad angular. ¿Sí o no? Y en la fórmula, en la ecuación, en el enunciado nos dice que es 10. Por lo tanto, V doble o velocidad angular es 10 radianes por segundo. De otro lado, la ecuación de frecuencia, ¿ya? La ecuación de frecuencia nos dice que ella es igual a la velocidad angular dividida entre 2 veces pi. ¿Ya? Entonces la frecuencia ya es la resultante de dividir 10, en este caso, entre 2 veces pi. Por lo tanto, eso nos da como resultado 1.6 ciclos por segundo. ¿Lo puede resolver usted, Carol, en su computadora, en Excel? Ya, sí me guía. Bueno, ahí está la fórmula. La fórmula de la pregunta es ¿cuál es la frecuencia? La frecuencia es igual a la velocidad angular V doble entre 2 veces pi. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es la velocidad angular? ¿Cuál es el valor de V doble? ¿Carol? Sí, ingeniero. Ojo que todo está resuelto, ¿ah? Está ahí escrito. O sea, 10. 10, claro. Por analogía, la velocidad angular es 10. Por lo tanto, dividiendo 10 entre 2 veces pi, vamos a obtener la frecuencia. Y a mí me salió 1.6 y las unidades son obviamente ciclos por segundo. ¿Sí? No, pero no, ahí tiene que haber paréntesis. El 2 por pi tiene que ir entre paréntesis. Ok. Bueno, redondeando 1.6 ciclos por segundo. Ya, pero póngale ahí en la celda A3F, pues F igual, para que se sepa qué cosa es eso. La frecuencia F minúscula, la frecuencia en este ejercicio es 1.6. Y las unidades al lado derecho, ciclos /S o seg, como que ciclos por segundo. Ya, muy bien. Ya tenemos una parte. Ahora, la parte A del ejercicio nos pide también hallar el período. ¿Qué cosa es el período? El período es la inversa de la frecuencia. ¿Ya? El período se escribe como T mayúscula. ¿Ya? Como T mayúscula. Y matemáticamente sería igual a 1 entre 1 entre el valor de frecuencia que se acaba de calcular. No, signo igual primero. Signo igual 1 entre, y las unidades, bueno, 0.62, bueno, 63 clase, y las unidades son segundos, pues es el tiempo que dura en formarse una onda, una sola. Eso es lo que significa periodo. Ya, entonces con eso ya hemos resuelto la parte A. Mi sugerencia es que usted se ubique en la celda A2 y ponga A, la letra A, abra paréntesis, para que esto usted lo pueda grabar, pues usted graba este ejercicio y ya lo tiene. Yo también les reitero que ustedes ayúdense. No, A minúscula y abra paréntesis, no signo igual. No, abrir paréntesis. Ahí está cerrando. No, es cerrar, ¿no? Bueno, como sea, ya, está bien. El asunto es que uno pueda ver el enunciado del lado derecho y saber a qué se refiere, pues ya. Está bien. Ahora vamos a ver la parte B. ¿Qué nos pide la parte B? La parte B nos pide la amplitud máxima, la velocidad angular y la aceleración. Acá es donde se pone un poco interesante esto, porque los datos que tenemos son ecuaciones, no son valores. Por lo tanto, acá tenemos que usar ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Tenemos que usar ecuaciones diferenciales. Tenemos primero que la ecuación de onda
La forma básica de la ecuación de onda es igual a x igual a la amplitud A por el seno de velocidad angular por tiempo más menos un ángulo de fase. También tenemos que la diferencial de un valor de x dividido entre el tiempo es igual a la velocidad angular por la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo menos el ángulo de fase. Y la segunda derivada, ¿ya? O sea, la ecuación, derivada de x entre derivada del tiempo es la velocidad, espacio sobre tiempo, x sobre t. Esa es la primera derivada. Y la segunda derivada de la velocidad es la aceleración. Y la aceleración es igual a menos la velocidad angular al cuadrado por la amplitud A por el seno de la velocidad angular por el tiempo menos el ángulo de fase. En fin, es una cosa que parece complicada, pero no lo es tanto. Entonces, vamos a resolver la parte B. Dice, la expresión, o sea, la función es seno de 10 veces t menos 30. ¿Ya? De tal manera que yo pregunto, ¿cuál es el máximo valor que puede tener el seno de una función? Pregunta para todos, ¿a quién la responde? ¿Puedes repetir, disculpe? ¿Cuál es el máximo valor que puede tener una función seno? 1. 1. 1. Claro, 1. Porque el enunciado B nos está pidiendo la amplitud máxima. Por lo tanto, la amplitud máxima es igual a 1. ¿Ya? De modo que la amplitud máxima es 10 por 1. 10 por 1. ¿Por qué? Porque la ecuación nos lo está diciendo, seno de 10 por t. ¿Ya? De modo que 10 por 1 es el desplazamiento o amplitud máxima desde el eje X. En buena cuenta, A es igual a 10. ¿Ya? Ahora, la velocidad es la primera derivada de la función. ¿Ya? La velocidad de esa onda es la primera derivada de la función que conocemos. Por lo tanto, la diferencial de x en función al tiempo ya la conocemos, ya la hemos visto, la ecuación está ahí arriba en el medio, de tal manera que simplemente reemplazamos la ecuación. ¿Cuál es la velocidad angular? Por 10. 10, ¿no es cierto? Ahí está la fórmula, W 10. ¿La amplitud cuánto era? 10. 10 también. Y después nos dice el coseno. ¿Cuál es el máximo valor del coseno? Que puede tener una función coseno. 1. 1, claro. También es 1. Entonces, por lo tanto, la diferencial del espacio entre tiempo, o sea, la velocidad es 10 por 10 por 1. Por lo tanto, la velocidad es 100 metros por segundo. Las unidades a la derecha, no se olviden. ¿Ah? La amplitud A también tiene unidades. En este ejercicio es metros. Ya, ahora nos está pidiendo el enunciado, la segunda derivada de la función. La segunda derivada de la función es la aceleración. Es la aceleración. Y el diferencial de la aceleración es igual a menos velocidad angular. Bueno, ahí está indicada la fórmula. Entonces, por analogía, reemplazamos y decimos, ahí está la fórmula, W al cuadrado. ¿Cuál es el valor de W? No, pero no lo ponga a 10, pues 10. póngale el valor de la fórmula, la celda, para que en caso se tenga que reemplazar el valor. O sea, ahí donde usted... No, ¿De la? B9, pues el valor de... No, perdón, velocidad angular. ¿Velocidad angular dónde está? Claro, no, con ese dato. En ninguna parte se puso, no, es una omisión. Ya hay que ponerlo... rebobino. Ubíquese, por favor, en la celda A5. A5. Signo, y al lado derecho, 10. ¿Por qué? Porque por analogía vimos que la velocidad angular era igual a 10.
¿no? Y las unidades son radianes por segundo. Ajá, radianes sobre segundo. Ya, muy bien. Ahora sí podemos hacer la aceleración. La aceleración nos dice que es igual al cuadrado de la velocidad angular, en realidad menos la velocidad angular al cuadrado, igual va a salir lo mismo, que multiplica a. ¿Cuál es el valor de a? 10, ¿no es 10. cierto? Claro. Y lo multiplicamos por el seno de la función. ¿Cuál es el máximo del seno de la función? 1, ¿no? Ya no hay que ni poner seno, porque ya sabemos que el máximo valor que puede tener una función seno es 1. Por lo tanto, la aceleración tiene que ser igual a 1000 metros sobre segundo al cuadrado. Más o menos 1000, ¿no es cierto? Porque depende de la ubicación de la onda. Ya, las unidades son metros sobre segundo al cuadrado. Listo, ahora nos falta la parte C. La parte C nos pide lo siguiente. Nos pide la amplitud, la velocidad y la aceleración cuando el tiempo es igual a 0 y cuando el tiempo es igual a 1. ¿Ya? Entonces ahí ya está resuelto. Primero, cuando el tiempo es igual a 0. ¿Cuál es la ecuación de desplazamiento? ¿Cuál es la ecuación de desplazamiento? Tenemos que reemplazar, ¿no? El valor de t. En la función, nosotros tenemos una función de entrada, que es 10 veces el seno de 10t por el tiempo menos 30 grados. Sería 10 por seno. Es que recuerden que tienen que reemplazar el valor de t en la función. T es igual a 0. Entonces, para hallar el valor de x, o sea, el valor del desplazamiento, hay que reemplazar todo lo que sea t por 0. Si ustedes se fijan bien, miren, donde dice desplazamiento, x de t es igual a 10 por el seno de 10 por 0, menos 30 por pi entre 180, ¿no? Porque lo está convirtiendo a radianes. Eso nos da 10 por el seno de 0.52. Al final, el desplazamiento tiene que salir menos 5 metros, pero hay que demostrarlo. Calcule entonces usted, señorita Carol, cuál es ese resultado. A ver. En buena cuenta, lo único que hay que hacer acá es reemplazar. Todo lo que sea t, reemplazarlo por 0. Y calcular cuánto sale. 9.88 le sale. A ver, póngase ahí en la... A ver, ¿quién más le sale así? Porque a mí me ha salido menos 5. 10 por el seno... no, pero es que falta pues... Por pi entre 180. Por pi entre 180. O sea, ese 30 hay que multiplicarlo por pi y dividirlo entre 180. Ya, ahora sí. Unidades x menos 5 metros. ¿Ya? El tiempo igual a 0 segundos. Ya, ahora nos pide la velocidad, ¿no? La velocidad es igual a derivar la ecuación de la ecuación de onda entre el tiempo. Ya tenemos arriba la solución, ¿no? La derivada de la función entre el tiempo nos da 10 por 10 por el coseno de 10 por 0. Otra vez, reemplazar por 0 todo lo que era tiempo. ¿Ya? Recuerdo la fórmula,
La derivada de la velocidad es la velocidad angular por la amplitud por el coseno de la función. Ya sabemos que el coseno de la función es igual a... No, hay que reemplazar por 0, perdón. No. A ver, ¿qué tiene usted ahí? Ya, 10 por el coseno. Señorita, tiene que guiarse de lo que dice velocidad, pues ahí tiene la fórmula. Mire, velocidad, 2 puntos. dx entre dt es igual a 10 por 10 por el coseno, abra paréntesis. Señorita Carol. Sí. 10 por 10 por el coseno, abra paréntesis 2 veces. De 10 veces el tiempo, pero el tiempo es 0, correcto, cierre paréntesis, menos, abra paréntesis, 30, que es el ángulo de fase, por pi entre 180. Ya. Es que le ha faltado ponerle el signo igual adelante, pues. En esa fórmula que he escrito, ¿qué le ha salido? ¿100? El menos va... Ajá, exacto. Quítale el por, amiga. Hay un por, ajá, antes. Ajá. Ya, 86.6 metros por segundo, ya, está bien. Listo, ahora eso mismo cuando el tiempo es igual a 1. ¿No? Cuando el tiempo... Yo le sugeriría copiar las celdas desde la A14 hasta la C... Ah, no, falta la aceleración, perdón. Falta la aceleración. Ya, la aceleración, el mismo caso. Ya tenemos la fórmula arriba, reemplazamos todo lo que sea tiempo por 0, de tal manera que tiene menos 10 al cuadrado menos 10 al cuadrado por 10 por el seno, por 10 por el seno, abra paréntesis 2 veces, de 10 por 0, cierre paréntesis, menos, abra paréntesis 30 por pi entre 180, cierre 2 veces y ahí debería salir menos 500, debería. Ya, está bien, menos 500 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tenemos las 3 respuestas que nos pide el enunciado C para t igual a 0. Ahora t igual a 1. Bueno, yo le sugiero copiar esas celdas que están desde la A14 hasta la C17, copiarlas más abajo y reemplazar. Todo lo que era t igual a 0, que sea igual a 1. No sé si me copia, señorita Sí, Carol. acá lo cambió a 1. No, ahí no. Copie primero. Copie el rango de celdas que están desde A14 hasta C17. Control copy. Y lo... Y ahí reemplace todo lo que era T. Y ¿Está bien? compruebe, ¿Sí se ve? se ve, pero no sé si sale el resultado. Sí, ahorita lo voy a el cambiar. desplazamiento a mí me salió menos 0.5 metros. Entonces hay que chequear eso, hay que entrar fórmula por fórmula a ver que todo lo que era 0, ponerle 1. Ya, ahora sí. Ya salió el desplazamiento, ahora falta la velocidad. ¿Cuánto salió la velocidad? Creo que me sale... Bueno, menos 99, menos 100, es un redondeo, ya Okay. Excel es más preciso que yo, menos 100. Y el último resultado de aceleración es 50 metros por segundo. Bueno, 51, ya, bueno, está bien. Bueno, con eso hemos terminado. Este es un ejercicio típico de lo que va a venir en el examen. Entonces yo les aconsejo especialmente reflexionar, mirarlo un rato, entender el ejercicio está desarrollado, ustedes lo han desarrollado en Excel ahí en su casa, así que ustedes son capaces de hacerlo. ¿Preguntas, comentarios hasta acá antes de terminar?
Por favor, no sé quién activó la grabación, que ya la detenga, por favor, porque se demora en generar el reporte y eso yo lo uso para controlar la asistencia. ¿Ya dejo de compartir o todavía? Sí, sí, Carol, muchas gracias. Gracias. A ver, reitero, la persona que inició la grabación, ¿podría detenerla, por favor? ¿Quién inició la grabación? Carol, porfa. ¿Quién fue? ¿Carol la inició? Sí, Carol, la compañerita Carol. Por favor, para la grabación, por favor, para que se vaya, que se demora en general.